El milagro sagrado de Gedeón. Cómo Dios transformó a un hombre oculto en un héroe inesperado. En el tercer año de Joacim, cuando los madianitas oprimían cruelmente a la tierra de Israel, el clamor del pueblo llegaba hasta los cielos. El sufrimiento era palpable, y las colinas de Ofra, antes llenas de promesas y prosperidad, se veían ahora marchitas, como si la misma tierra sintiera el peso de la desesperanza. En medio de este panorama sombrío, un hombre de la tribu de Manasés, Gedeón, se encontraba oculto en un lagar, no para hacer vino, sino para esconder el trigo de sus opresores. Ocultar el sustento vital se había convertido en su vida diaria, un símbolo de la angustia que carcomía a todo Israel. El miedo dominaba el corazón de Gedeón. La amenaza de los madianitas, con sus feroces camellos y brazos poderosos, lo llenaba de terror. Era un agricultor insignificante, uno de los tantos que había aprendido a vivir en la sombra, temeroso de un futuro incierto. Sin embargo, en el silencio de su escondite, la oración de su espíritu se alzaba, implorando por un rayo de esperanza y liberación. En ese momento, cuando la oscuridad parecía haber derrotado a la luz, algo extraordinario ocurrió. El ángel de Jehová se apareció ante él, y su voz resonó como un eco divino. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, al escuchar esas palabras, sintió una lucha interna de incredulidad. No podía aceptar tan glorioso título. Su voz temblorosa respondió: Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están todas sus maravillas? Esta pregunta era el reflejo no solo de su duda personal, sino de la angustia colectiva de su pueblo. Pero el ángel no retrocedió. Le reveló una misión divina. Gedeón sería el liberador de Israel, el hombre a quien Dios había elegido para enfrentar a los madianitas. El corazón de Gedeón se henchía de emociones encontradas. El temor se entrelazaba con una chispa de esperanza. Sabía que esta misión requeriría lo que nunca había imaginado. Señor, ¿cómo podré salvar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. En su autocrítica, Gedeón temía no solo a los madianitas, sino también a su propia incapacidad. Pero el ángel le prometió: Ciertamente irás, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, la duda persistía. Gedeón, buscando confirmación, pidió señales a Dios. Y así, en una noche clara, extendió un vello de lana sobre el suelo, y pidió que la señal de su elección viniera. Si en la mañana el vello estaba empapado mientras el suelo permanecía seco, sabría que el Señor estaba con él. Cuando el vello se cumplió, su fe se encendió, aunque aún titubeante. Pidió una segunda señal, y nuevamente su súplica fue atendida. Con cada signo, la presencia de Dios se manifestaba, reavivando la chispa de valentía que había permanecido dormida en el corazón de Gedeón. Con el poder del Espíritu de Jehová, debe reunir a los israelitas. Sin embargo, en un giro que solo podía ser divino, Dios le ordenó reducir el número de guerreros. Así, comenzó un camino incierto hacia la batalla, que lo llevaría de las sombras de su lagar a un enfrentamiento con el poder opresor, levantando la pregunta que ahora resonaba en su corazón: ¿logrará Gedeón confiar en las promesas de Dios y enfrentarse a su destino en medio del miedo? La llanura donde el ejército madianita se acomodaba parecía cada vez más una montaña insuperable. La tensión crecía,
y el grito de «Por Jehová y Gedeón» estaba a punto de estallar en la noche. Un eco que prometía cambiar el destino de su nación, mientras el misterio del plan de Dios seguía envolviendo su futuro en incertidumbre. En la mañana del día señalado, Gedeón se despertó con el corazón latente de ansias y miedos entrelazados. Con el rostro bañado en el rocío, miró hacia el campamento de los madianitas, que se extendía como un vasto mar de tropas. Las voces de los guerreros resonaban en su mente. Susurros de desesperación y desconfianza llenaban el aire. Pero a lo lejos, su oído percibía algo más. Un susurro divino, una promesa de victoria, atrapado en el viento. Reuniendo su valor, Gedeón se dirigió a su hogar. Con cada paso podía sentir el peso de su misión, como si una armadura invisible comenzara a moldear su cuerpo. Aún tenía en su corazón la incertidumbre, la pregunta persistente de cómo podría él, el más pequeño de su familia y de la tribu más pobre, enfrentar al enemigo que había aterrado a su pueblo durante años. Sin embargo, aún resonaban en su interior las palabras del ángel. Ciertamente irás, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón convocó a los hombres de Israel, y mientras la luz del alba pintaba el cielo, encontró ante sí un grupo que se acercaba con miradas curiosas y dudosas. 22,000 hombres respondieron a su llamado, pero en su interior, Gedeón sabía que el número era demasiado grande para el plan de Dios. Con la instrucción divina aún viva en su mente, habló a su ejército. El que tema y se estremezca, puede volver a su hogar. De esta manera, la mayoría de los hombres se despidió, quedando apenas 10,000. La tensión era palpable, y la decepción surcada en los rostros de los que permanecieron. Gedeón, sintiendo el desasosiego, buscaba aliento en la voz del Señor, cuando la voz de Dios resonó en su corazón una vez más. El pueblo es aún demasiado numeroso. Lleva a los hombres a las aguas, y allí te los seleccionaré. Guiando a los hombres hacia el arroyo, Gedeón observó con atención cómo cada uno de ellos bebía. Los que se arrodillaban, sumergiendo su rostro en el agua, eran considerados inadecuados, mientras que aquellos que, en su cautela, lamían el agua con la lengua fueron seleccionados, un grupo de apenas 300 hombres. Dios había reducido el número decisivamente, un acto que hacía eco del propósito sobrenatural de su poder. A la sombra de un olivo, Gedeón recibió la instrucción de armarse, y así lo hizo. El sonido de su trompeta resonó en el aire como un grito de guerra. Dando instrucciones precisas, organizó a sus 300 hombres en 3 bandadas, armados únicamente con trompetas, jarras de barro y antorchas encendidas. El pueblo, ahora reducido, no contaba con armas tradicionales de combate, pero estaba a punto de ser testigo de la gloria divina. En la oscuridad de la noche, con los corazones palpitando en unidad, Gedeón dio la señal. Por el Señor y por Gedeón, resonó su grito, mientras los hombres rompían las jarras, dejando que las antorchas brillaran intensamente. Con el sonido de las trompetas, el clamor del Señor y su siervo resonaba a través del campamento madianita. En medio de la confusión el enemigo se volcó en pánico, creyendo que eran atacados por un ejército enorme, y comenzaron a huir, asesinándose unos a otros en su desespero. Mientras las colinas retumbaban con el eco del estruendo, Gedeón vio lo que no podría haber imaginado. Dios había dado la victoria a través de la debilidad y la fe. Entretanto, Gedeón no solo se había convertido en un guerrero, sino en un líder que había guiado a su pueblo hacia la liberación. El uso de instrumentos simples había manifestado la gloria de Dios en batalla, revelando una verdad fundamental. Nuestra debilidad es la plataforma donde el poder de Dios se manifiesta. Sin embargo, en medio del regocijo, Gedeón sentía una inquietud en su corazón. Mientras su pueblo celebraba la victoria, un nuevo misterio se alzaba ante él. La visión del futuro aún permanecía incierta. ¿Qué significaría para Israel esta victoria? ¿Cómo manejaría el corazón de su pueblo ante la tentación de volver a lo viejo y familiar? A medida que el polvo se asentaba,
Un nuevo mensaje del cielo comenzaría a florecer en su camino, revelando el alma de la nación y el verdadero propósito de su victoria. Un propósito que era más grande de lo que cualquier hombre pudiera concebir. El plan soberano de Dios para restaurar a su pueblo y encaminarlo hacia un pacto renovado. Lo que Gedeón no sabía era que el camino recién comenzado traería consigo retos que poner a prueba su fe y la de toda una nación. La mañana después de la victoria, el sol se alzaba majestuosamente sobre las colinas de Israel. Gedeón, ahora ataviado con la mente de un líder y el corazón de un siervo, se levantó de su descanso. El eco del clamor y el estruendo de la batalla aún resonaban en su espíritu, y su alma aún vibraba con la grandeza de lo que Dios había hecho. Pero a medida que las sombras de la noche se disipaban, la luz del día iluminaba nuevas inquietudes en su mente. Los hombres de Israel, aún deslumbrados por el triunfo, se agolpaban alrededor de Gedeón, sus rostros iluminados por la esperanza. Las conversaciones entre ellos eran fervientes, llenas de júbilo, pero Gedeón, sintiendo la carga de su nuevo papel, se preguntaba cuál sería el siguiente paso. El Señor le había dado la victoria sobre los madianitas, pero también le había dotado de la sabiduría necesaria para guiar a su pueblo desde allí. Mientras contemplaba su futuro, una parte de su corazón temía que su gente, en su euforia, se olvidara del poder de Dios y comenzara a atribuirse la gloria. Ante tal pensamiento, Gedeón se apartó, buscando a solas la presencia del Altísimo. En el silencio de una higuera, levantó su voz en súplica. «Oh Dios de Israel, ¿qué harás ahora con nosotros? ¿Cómo podemos permanecer fieles a ti en este nuevo camino que hemos de seguir?» De repente, una brisa suave sopló entre las hojas, como un susurro de lo alto. En su corazón, Gedeón sintió que el Señor estaba hablando. «Gedeón, debes recordar que no es por tu poder, o el de tu ejército que has obtenido la victoria, sino por mi mano. Este milagro no es solo una derrota sobre madianitas, sino una invitación a revelarte a ti mismo y al pueblo bajo mi soberanía. Prepárate, porque te llamaré a cumplir un propósito mayor». Lleno de un renovado fervor, Gedeón retornó al campamento. Cuando tomó su lugar frente al pueblo, su voz resonó con instrucción divina. «Hermanos, hemos vencido al enemigo, pero esta batalla es solo el principio. Debemos tornarnos hacia el Dios que nos ha salvado y procurar no volver a lo antiguo. No tenemos que ser un pueblo olvidadizo, sino uno que atesora su prometida fidelidad». A medida que sus palabras calaban hondo en los corazones de los hombres, algo surgió en ellos. Se dieron cuenta de la fragilidad de su triunfo y la vulnerabilidad de sus almas. El clamor de nuevas promesas y la búsqueda de un pacto renovado comenzó a llenar el aire como una neblina sobre el campo. Pero en medio de esta renovada esperanza, un nuevo desafío se gestaba. Los madianitas no eran los únicos adversarios del pueblo de Israel. En las fronteras de su fe, otros enemigos esperaban su momento para atacar. Los dioses de las naciones vecinas, que habían seducido a Israel en el pasado, estaban al acecho, listos para llevarles de regreso a la oscuridad de la opresión espiritual. Gedeón, sintiendo la urgencia de prepararse contra tales peligros, sabía que debía buscar la dirección de Dios una vez más. «Señor, muéstrame cómo proteger a mi pueblo de la tentación que podría llevarnos de regreso a la esclavitud. Inclina nuestra voluntad hacia ti». Mientras Gedeón buscaba respuestas, una vislumbre de lo que estaba por venir brilló en su corazón. Él no solo estaba llamado a ser un líder militar, sino un renovador de la fe de Israel. Su misión se ampliaba y su propósito se delineaba, trayendo consigo un desafío mayor que el que había enfrentado en la batalla. Así, mientras el pueblo aclamaba su reciente victoria, un nuevo enigma de la soberanía de Dios se entrelazaba en los corazones de Gedeón y de Israel. Porque lo que vendría después no solo pondría a prueba su fe, sino que redefiniría la esencia de su identidad como el pueblo del pacto de Dios.
Ya no se trataba solo de derrotar a un enemigo visible, sino de ser liberados de las cadenas invisibles que la falsa adoración había traído a sus almas. Y así, en lo profundo de su ser, Gedeón percibió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Un desafío que culminaría en un llamado a una alabanza verdadera, y que revelaría aún más del plan eterno del Altísimo para su pueblo escogido. Y quién sabe lo que Dios había preparado para llevarlos al verdadero propósito de su redención. Mientras el día avanzaba y la gloria del triunfo se mezclaba con la tensión del futuro, Gedeón se sintió llamado a la acción. Con el pueblo recién despertado de la euforia, notó un anhelo no solo por oro y plata, sino también por el anhelo de verdad. Se reunió con los ancianos de Israel, quienes habían presenciado el arduo sufrimiento en manos de los madianitas y comprendían la gravedad de lo que se avecinaba. Queridos hermanos, comenzó Gedeón, su voz resonando como el trueno en el corazón de aquellos hombres. Es hora de que renovemos nuestro compromiso con el Altísimo. No es suficiente haber derrotado a nuestro enemigo temporal, si permitimos que el enemigo de nuestras almas nos seduzca nuevamente. Debemos destruir los ídolos y abrir nuestros corazones al Creador de nuestras vidas. Así, Gedeón convocó a los clanes de Israel, recordándoles las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. He aquí, el Señor nuestro Dios nos ha librado con mano poderosa, pero debemos recordar las palabras de Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Es tiempo de que rompan las imágenes de Baal que adornan nuestras tierras y entreguen su corazón a Yahweh. Los hombres, aunque impactados por la magnitud de la tarea, sintieron un fuego despertar en sus corazones. Sí, gritó uno de los ancianos, destruyamos los altos y redediquemos nuestras almas al verdadero Dios. Sus palabras fueron recibidas como ecos de esperanza en la asamblea. Gedeón sabía que era esencial actuar rápidamente. En la noche, bajo la mirada cautelosa de la luna, se acercó a la sonada colina donde se erguía la imagen de Baal. Armado con la fe que había crecido en su corazón, Gedeón levantó un hacha y rompió aquel ídolo, mientras las estrellas atestiguaban su firme decisión. De repente, un murmullo recorrió las llanuras de Israel. Se corría la voz sobre la osadía de Gedeón. Al amanecer, el pueblo se reunió, indignado por la profanación de su adorado ídolo. ¿Quién se atreve a oponerse a Baal?, clamaban, y los corazones estaban llenos de ira. Gedeón, ya vestido como un líder ungido, se levantó ante la multitud. Soy yo quien ha desafiado a Baal, pero no es una victoria entre hombres que busco, sino la liberación de nuestra alma. Regresemos al único Dios que puede salvarnos de la muerte espiritual. Así como el Señor nos dio la victoria sobre los madianitas, así también nos dará fuerza para derribar las cadenas de nuestra adoración perdida. La multitud se silenciaba mientras las palabras de Gedeón penetraban profundamente en sus corazones, provocando convicciones que llevaban tiempo dormidas. El clamor de los que antes rezaban a los ídolos comenzaba a girar en un grito de arrepentimiento hacia el Shaddai, pero en la oscuridad, un deseo maligno comenzó a moverse entre las tribus de Israel, avivando la ira de otros clanes hacia Gedeón. Conocían el poder del arrepentimiento, y veían en Gedeón tanto un héroe como una amenaza. Llevémoslo ante la justicia de Baal. Resonó la voz de un hijo de uno de los ancianos, revelando que no todos estaban listos para dejar atrás la adoración de lo falso. Gedeón, consciente de la inminente tormenta, se dirigió nuevamente a Dios en la soledad del alba. Señor, el camino es arduo. Tu pueblo se enfrenta a la incredulidad y a la división. ¿Cómo puedo sostenerme firme en estos días? En ese silencio lleno de presagios, una voz le dijo: No temas, Gedeón. He levantado a los que se alinean contigo, y tus manos serán herramientas de mi pueblo. Mi propósito se cumplirá a través de ti, y el clamor de los idólatras caerá como polvo ante el viento. Mientras la confianza se afianzaba en su pecho, Gedeón supo que el verdadero enfrentamiento no solo era contra un ídolo de piedra, sino contra los ídolos de sus corazones. Así, la batalla por la fe había comenzado.
Una lucha que resonaría a través del tiempo y la historia, marcando a Israel para siempre. Lo que aún no sabía Gedeón era que esta confrontación no solo restauraría la adoración genuina en Israel, sino que abriría las puertas a un resplandor mayor del pueblo de Dios. Con cada paso firme hacia adelante, se acercaba a un desenlace que revelaría el glorioso plan del Señor para sus elegidos. Y lo que estaba por venir desataría una revolución de adoración que resonaría eternamente en los corazones del pueblo. El día se alzó con un esplendor inusual, y el aire estaba cargado de expectativas. Gedeón, aunque fortalecido por la voz de Dios, sentía la presión del desenfreno en su pueblo. Después de destruir el ídolo de Baal, la realidad se había hecho más clara. Un pueblo dividido no puede permanecer en pie. Mientras momentos de fervor espiritual golpeaban los corazones de algunos, otros seguían aferrándose a la idolatría, ansiosos por salvar lo que conocían. Los ancianos, divididos en su lealtad, se reunieron buscando consejo, y entre murmullos crecía la inquietud. «Pongamos fin a esto», dijo un anciano de cabello canoso y mirada aguda. «Si Gedeón no retrocede, perderemos nuestra influencia y seguridad. Debemos actuar antes de que otros sigan su ejemplo». Mientras la multitud gemía entre susurros de resentimiento y deseo, Gedeón se retiró una vez más a orar. Con cada palabra que salía de sus labios, su alma se sumía en la lucha interna de su corazón. «Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Debería temer frente a esta rebelión?» La sombra de un ángel se aparecía ante él. La presencia de Dios envolvía sus pensamientos. «Gedeón», resonó la voz celestial, «yo estoy contigo. No temas a los que buscan tu vida, porque les he entregado en tu mano. Mira lo que estoy por hacer a través de ti». Con renovada valentía, Gedeón se levantó de su oración. «Soy el Gedeón que el Señor ha elegido», se dijo a sí mismo, mientras contemplaba la multitud cada vez más inquieta. Armado con la certeza divina, salió donde los hombres murmuraban. Su corazón palpitaba con la inminente confrontación. «¿Por qué claman tan fuertemente por Baal?», preguntó con voz resonante, atrayendo la atención de los presentes. «¿Acaso Baal ha hecho algo por nosotros en nuestra angustia? El Dios de Israel es nuestro único refugio, y sin él, todo es vanidad». Las palabras de Gedeón prendieron un fuego en algunos, pero otros, desviados por su propia necedad, comenzaron a gritar: «¡Es un asesino! Al que desafía a Baal, debe ser entregado». Mientras el clamor crecía, la feroz división surgía como olas en un mar agitado. Gedeón, intrépido ante la furia, clamó: «El verdadero desafío no es contra mí, sino contra el mismo Dios que nos ha liberado de la opresión. Elijamos hoy a quién serviremos. ¿Es a Baal o al Señor que nos llama suyos?». La multitud se dividía. Algunos comenzaron a murmurar, sintiendo un cambio en su interior, pero otros insistían en la necesidad de hacer justicia. La atmósfera estaba electrificada con la tensión de la batalla espiritual, una lucha por el corazón de Israel que se proyectaría hacia el futuro. Y en ese instante, un joven, un hijo del anciano que más clamaba por Baal, se levantó. «Si Gedeón es nuestro líder, yo lo seguiré. Veo la verdad en sus palabras. No estoy dispuesto a vivir más en la oscuridad». Un eco de respuestas afirmativas surgió entre un pequeño grupo, y Gedeón sintió que la presencia de Dios lo envolvía. «Es aquí, en este momento difícil, que tú, Gedeón, debes recordar las palabras del pacto. He aquí, ya viene un tiempo de gran luz, que siempre hará tropezar a los opositores». Mientras la multitud aún titubeaba, el cielo oscuro pareció retumbar. Los vientos empezaron a soplar, como si la naturaleza misma respondiera al llamado del Altísimo. Gedeón comprendió que sus acciones estaban entrelazadas con la soberanía de Dios. El momento decisivo estaba a la puerta. «Pueblo de Dios», exclamó con fervor, «no permitamos que el miedo nos anule. Son tiempos de guerra contra la adoración vacía, pero el Dios de las promesas nunca nos dejará desamparados. En esta lucha no solo está en juego nuestro bienestar,
sino el propio corazón del pueblo de Dios. La tensión iba en aumento. Con el susurro de vida en sus almas y la sangre ardiente por la justicia de Dios, Gedeón se preparaba. ¿Acaso todo esto era parte de un plan más grande de Dios? Mientras la realidad se desdoblaba, los murmullos se transformaron en un grito colectivo de determinación. ¿Estamos prontos para seguir a nuestro Dios? El eco de su voz resonaba como un tambor en sus corazones. La multitud, en su mayoría, parecía estar despertando, pero Gedeón intuía que aún había un gran desafío por seguir. Lo que estaba por venir no solo cambiaría su generación, sino que podría tener eco en la historia misma de Israel. En su determinación, él no solo enfrentaría a los opositores humanos, sino también al espíritu de rebeldía que amenazaba su pacto con Dios. Y así, Gedeón se sintió impulsado por el misterio del propósito divino. La batalla había comenzado, y al final de aquel camino, una revelación grandiosa se extendería más allá de sus expectativas. Dios tenía un plan más allá de lo que él jamás hubiera imaginado. La multitud, agitada por las palabras de Gedeón, comenzaba a tomar una nueva dirección. Entre clamor y convicción, el espíritu de inestabilidad parecía disiparse lentamente. La lucha no era solo por la lealtad a Dios, sino una confrontación profunda entre la luz y la oscuridad. Un verdadero campo de batalla espiritual. ¿Quién está conmigo?, gritó Gedeón, mientras el eco amplificaba su desafiante llamado. Nuestro Dios no ha olvidado su pacto, nos ha llamado a ser valientes. El tiempo de actuar es ahora. Levantaos de la tierra de la idolatría. Las voces se alzaron más alto, resonando con fervor renovado. Algunos hombres jóvenes comenzaron a empuñar sus herramientas como si fueran armas, simbolizando su disposición para la guerra. Pero, por otro lado, los murmullos desde la muchedumbre persistían como serpientes en la hierba. La elección de seguir a Gedeón, o retornar a las viejas costumbres, estaba agazapada en cada corazón. Mientras la batalla espiritual se intensificaba, un poderoso silencio se apoderó del lugar, como si el cielo mismo estuviese conteniendo el aliento. Gedeón comprendió que no podía enfrentar solo esta tempestad. Con la mirada elevada, buscó de nuevo la dirección del Altísimo. Señor, imploró Gedeón, guíame, muéstrame el camino que debo seguir. Y entonces, en medio de la oscuridad, una voz suave, casi como un susurro, habló a su corazón. Gedeón, tu tarea no es solo pelear contra la carne y la sangre, sino liberar las almas cautivas. Permíteme que te muestre la grandeza de mi poder. Reúne a los hombres valientes, aquellos que no temen al desafío. Con el nuevo aliento inflado en su ser, Gedeón se dio la vuelta y habló de nuevo, esta vez con una determinación que parecía resonar con la propia voluntad de Dios. Reúne a los hombres, que se preparen. Lucharemos no solo contra hombres, sino contra potestades y huestes de maldad. El Señor de los ejércitos va delante de nosotros. Algunos comenzaron a acercarse dejando atrás los ídolos que tanto habían amado. Sin embargo, en la esquina, algunos ancianos aún observaban con desdén. Uno de ellos, un hombre de voz estridente, gritó: «¿Y si fallas, Gedeón? ¿Qué será de nosotros? ¿Recuperaremos realmente la gloria que hemos perdido?» Gedeón los miró firmemente. «Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» Su corazón latía con la fuerza de una convicción renovada. Miren a su gloria revelada en el pasado, en los milagros que hizo. ¿Acaso se ha olvidado de nosotros? La atmósfera cambió. Los corazones temerosos comenzaron a encontrar valor en las palabras, y un cálido resplandor cobró vida entre el grupo cada vez más expectante. Sin embargo, la sombra del temor y la duda seguían acechando. Gedeón sabía que era el tiempo para la intercesión y la preparación. Mientras el destino de su pueblo dependía de su fe, Dios está con nosotros, declaró con fe. Y juntos tomaremos el camino de regreso a casa. Pero primero, necesitamos su fortaleza dividida. Un ejército de corazones unificados luchará como uno solo. Mientras la multitud se unía, los vientos comenzaron a soplar de nuevo,
casi como una respuesta del cielo. Con cada soplo, el pueblo se alineaba más a la voluntad de Dios. Gedeón, en ese momento, entendió que la grandeza de la victoria no residiría solo en su destreza humana, sino en la unificación detrás de la luz del Altísimo. El pueblo, ahora en gran parte decidido, se preparaba para la batalla no solo contra los enemigos visibles, sino también para romper las cadenas invisibles que mantenían cautivos sus corazones. Una nueva esperanza empezaba a tomar forma. Mientras las visiones del futuro comenzaban a entrelazarse con el presente, la voz del Señor resonó una vez más. Prepárate, Gedeón, porque estoy a punto de mostrarte algo increíble. Está escrito que una señal vendrá, y en esta señal conocerás mi propósito que trasciende toda adversidad. La historia de mi pueblo está al borde de un nuevo amanecer. Con esas palabras reverberando en su alma, Gedeón sintió el peso del llamado de un profeta. La revelación de Dios se aproximaba como un trueno en la distancia. La lucha apenas comenzaba, y con ello, un plan más grande estaba a punto de ser desvelado. Gedeón, sintiendo el peso del poder y la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, se arrodilló en la tierra polvorienta. La multitud empezó a calmarse, aguardando una señal tangible del cielo. Sus corazones latían al unísono, mezclando miedo con esperanza. Un ciclo de emociones que se manifestaba en el aire ambiente. Gedeón cerró los ojos y buscó la dirección divina. «Señor», suplicó, «¿cómo puedo guiar a este pueblo hacia la libertad? No soy más que un hombre insignificante, temeroso y de poca valía. ¿Quién soy yo para ponerme delante de ellos?» Mientras el silencio lo envolvía, la voz del Altísimo resonaba en sus pensamientos. «No temas, Gedeón. Así como he estado contigo en el pasado, estaré contigo ahora. Ve, y cambia el curso de la historia de Israel. La victoria será mía. Cree, y verás». Mientras la voz del Señor se desvanecía, Gedeón sintió una convicción inquebrantable llenar su ser. Se levantó, su rostro iluminado por una nueva luz, y en ese instante, entendió que la batalla no solo era para liberar a su pueblo de los madianitas, sino para restaurar su relación quebrantada con Dios. «Solo un pequeño ejército será suficiente», pensó Gedeón, «no por su número, sino por el poder de quien lucha por nosotros». Su determinación creció como el fuego avivando las llamas, y sus palabras comenzaron a fluir con autoridad. «Escuchen, hombres de Israel, prepárense para ver la mano poderosa de Dios, no en la fuerza del hombre, ni en el poder de la espada, sino en su presencia. Nos levantaremos juntos». Al escuchar su declaración, algunos hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Se sentían inspirados, pero otros recordaban la opresión sufrida por años, y se preguntaban si Gedeón podía cumplir con lo prometido. Un anciano, con una voz que resonaba con la gravedad del tiempo, se atrevió a decir: «¿Qué pruebas traerás, Gedeón? No podemos arriesgarnos sin saber si Dios está verdaderamente contigo». Con el aliento entrecortado, Gedeón reconoció que debía demostrar a su pueblo la verdad de su llamado. «Esta noche, buscaré una señal que afirme que el Señor está con nosotros», declaró. «Pondré un vellón de lana en el suelo. Si la mañana siguiente aparece empapado de rocío mientras el suelo permanece seco, sabré que Dios nos guiará a la victoria». El pueblo, escéptico pero intrigado, aceptó el desafío y se preparó para el amanecer. Esa noche fue larga y llena de expectativas. Gedeón, cubierto de ansiedad y fervor, se refugió en la oración, clamando a Dios por una confirmación de su promesa. Cuando el sol comenzó a despuntar en el horizonte, Gedeón salió de su escondite y se acercó al vellón. Temblando, se arrodilló y miró expectante. Al levantar el vellón, vio asombrado cómo goteaba el rocío. En medio del desierto seco, el vellón estaba completamente mojado, mientras el suelo permanecía árido. «Señor, has respondido», gritó, su voz resonando con la certeza del cumplimiento divino. Su corazón, colmado de gratitud,
forjaba un nuevo vínculo entre él y el Creador. Esa mañana, el pueblo entero se reunió alrededor de Gedeón. Su incertidumbre se disipó por el milagro que habían presenciado, y la esperanza floreció en sus corazones. «Ahora sabemos que estás con nosotros, Gedeón», exclamó uno de los hombres. «Lucharemos bajo tu mando». Mientras la multitud se alineaba detrás de su nuevo líder, una presencia admirable envolvía el ambiente, como si el mismo cielo se abriera para mostrar gloria divina en la inminente batalla. Gedeón, transformado de un hombre tímido a un valiente capitán, supo que el camino hacia la victoria aún estaba repleto de desafíos. Y así, mientras los hombres comenzaban a fraguarse el camino hacia su destino, la voz del Señor resonó una vez más en el corazón de Gedeón. Has comenzado un nuevo capítulo, pero el giro final está por llegar. Hay más en juego que solo la batalla en el campo. En tu obediencia habrá revelaciones que sacudirán los cimientos de todos los pueblos. Con ese mensaje impregnado de advertencia y esperanza, Gedeón se preparó. Sabía que la batalla era inminente, pero el verdadero conflicto estaba comenzando dentro de cada corazón. La historia sagrada de su pueblo se adentraba en un umbral de revelaciones sobre el futuro, mientras el propósito de Dios se desplegaba como un abanico frente a un mundo por descubrir. Gedeón se levantó ante la multitud, aferrando con firmeza el vellón, símbolo del pacto divino que lo había capacitado. Su mirada abarcaba a cada uno de los hombres que le rodeaban, sintiendo la energía de la esperanza renovada. Comprendía que lo que estaban a punto de emprender no era solo una batalla contra los madianitas, sino una lucha por la fe, por la identidad de su pueblo. «¡Hombres valientes de Israel!», exclamó y su voz resonó como el eco de un tambor. «Estamos a punto de cruzar el umbral de lo que Dios ha prometido. Él nos ha respondido no solo en el vellón, sino en nuestras almas. El Señor nos dará la victoria en sus manos». Los hombres escuchaban con atención. La emoción palpante se sentía en el aire. Pero en su interior, todavía persistía el temor. Como soldados no solo harían frente a un ejército enemigo, sino también a sus propias dudas e inseguridades. Antes de partir, Gedeón se apartó a un lado, dando paso a su estrategia divina. «Señor», murmuró, buscando la dirección antes de entrar en el campo de batalla. «Muéstrame cómo debemos realizar esta tarea. Tú has provisto el camino, así que guíame a través de él». La voz de Dios le llegó clara y firme. «Reúne a los hombres, pero no los elijas por su número, sino por su disposición a seguirte en fe. La victoria no vendrá por la fuerza, sino por la obediencia». Con este mensaje en su corazón, Gedeón hizo lo que el Señor le había ordenado. Convocó a los hombres que temían menos y confundió a los valientes. Les dijo nuevamente: «Los que teman, que se retiren». Al instante, 22,000 hombres se dieron la vuelta y dejaron el campamento, dejando solo un puñado de 3,000. Gedeón sintió tristeza al ver partir a tantos, pero también un fuego ardiente de determinación. Con fervor renovado, comprendió que lo que quedaba era suficiente para lo que Dios tenía planeado. «Solo quedamos 300», observó en voz baja, analizándose mientras miraba a su alrededor. «¿Cómo puede ser esto suficiente contra un ejército tan vasto?» «No temas, Gedeón», resonó de nuevo la voz del Altísimo, «porque los 300 son suficientes. En tu debilidad, mi poder se perfeccionará. Estás a punto de ver una manifestación impresionante de mi gloria». Ciertamente, la incertidumbre continuaba en el corazón de Gedeón, pero en ese momento de angustia, recordó el primer milagro. La señal del vellón confirmó la presencia de Dios. Ahora era tiempo de actuar. Con fervor renovado, dio instrucciones a los 300 guerreros: «Tomad cada uno de vosotros una trompeta en la mano derecha y una antorcha en una vasija en la izquierda», instruyó, y cada hombre asintió con la cabeza, reconociendo la extraña estrategia que se les daba. «Cuando el Señor nos dé la señal, romperéis las vasijas, sostendréis las antorchas y tocaréis las trompetas gritando: por el Señor y por Gedeón». La noche se adueñó del escenario y,
Cuando todos estuvieron preparados, Gedeón dio la señal. Un rugido sonó en la oscuridad, y los madianitas, sorprendidos por el estruendo, despertaron confundidos, pensando que su propio campamento había sido atacado. Desconcertados comenzaron a luchar entre ellos, asustados por las luces y los sonidos. La estrategia de Gedeón parecía una locura, pero en el desorden hubo un giro inesperado. Muchos de los madianitas huyeron aterrados, cumpliendo la profecía de que el Señor pelearía por su pueblo. Cada uno de los 300, como un solo hombre, avanzó con coraje hacia la victoria. Sin embargo, mientras observaba el pánico en el campamento enemiga, Gedeón se dio cuenta de algo más grande. Él había sido un simple hombre, llamado en la oscuridad, pero ahora su obediencia abría el camino a muchos. Tal vez todo esto no sea solo una batalla física, reflexionó en su corazón. Dios está demostrando al mundo que la verdadera victoria proviene del arrepentimiento y el retorno hacia Él. Y así, mientras la noche se desvanecía, el significado de la victoria comenzó a tomar forma en su espíritu, una revelación profunda que resonaría a lo largo de las generaciones. Había una fuerza mayor que se desplegaba más allá de la victoria física, un llamado a la fe que iba a estremecer a todos los pueblos. En aquel instante de revelación, Gedeón comprendió que Dios no solo buscaba un héroe, sino un corazón dispuesto a seguirlo en cada situación. De pronto, el eco de la voz de Dios reverberó de nuevo en su ser. Recuerda, Gedeón, a través de ti y de este pueblo, las naciones conocerán lo que es el verdadero poder de la redención. Se acerca el momento de que mis promesas se cumplan de una manera que jamás habías imaginado, y así, la historia de Gedeón y su pueblo estaba a punto de transformarse, llevando consigo el peso de un futuro que solo el Altísimo podría desvelar. Mientras la primera luz del alba se filtraba a través del horizonte, Gedeón y sus guerreros continuaban su marcha victoriosa, y el eco del clamor aún resonaba en sus corazones. Por el Señor y por Gedeón. Sin embargo, en medio de la euforia, un nuevo pensamiento lo inquietaba. Aunque habían conseguido una victoria sorprendente, ¿qué significaría esto realmente para Israel? Estaban aún en el punto de la batalla. Su enemigo huía, pero Gedeón sabía que la lucha no era solo contra los madianitas. En su piel, palpaba el peso de un pueblo que había sido oprimido durante demasiado tiempo. Un pueblo que clamaba por ser restaurado ante la mirada del Altísimo. Las trompetas seguían resonando en sus oídos mientras se dirigían hacia el campamento madianita. Los 300, armados no con espadas sino con antorchas y gritos valientes, experimentaban una alegría mezclada con temor. La promesa de Dios les había sido concedida, pero el desafío de reconstruir la fe en el pueblo aún se presentaba ante ellos. En el aire flotaba una pregunta que ocupaba la mente de Gedeón. ¿Cómo podremos mantener esta fe renacida? ¿Cómo recordaremos esta victoria en los días venideros? Se apartó un momento de sus hombres, buscando claridad mientras contemplaba el desierto a su alrededor. ¿Acaso esta no es una oportunidad para encender no solo antorchas, sino corazones? Meditó. De repente su corazón palpitó. Una idea formándose en su mente, un plan divino empezaba a tomar forma. No solo era necesario derrotar a sus enemigos, sino también cimentar en el alma del pueblo la confianza en el Señor. Se volvió hacia sus hombres, quienes aguardaban expectantes. Hermanos, esta victoria no es solo nuestra, ha sido otorgada por el Dios Altísimo. Necesitamos un recordatorio tangible de su poder y fidelidad para las generaciones venideras. Con la voz firme y decidida continuó. Alcancemos a los madianitas que huyen e instruyamos a nuestros hombres para que no solo los ataquen, sino también para que establezcan un altar. Debemos construir un lugar de culto para recordar que fue el Señor quien nos dio esta victoria. Gedeón habló con fervor, instando a cada uno de los guerreros a recordar la voz de Dios en su corazón, mientras los demás se unían en un coro de afirmación. Por el Señor que así sea, exclamaron mientras una profunda determinación llenaba sus corazones. Sus pies comenzaron a avanzar, dejando atrás el pánico y la locura del campamento madianita. Así,
Al capturar a los enemigos dispersos, no solo llevaban consigo sus armas, sino también una misión que superaba cualquier victoria militar. Se alzó el recuerdo del milagro en sus corazones, el eco de la fe renaciendo entre las tribus de Israel. Gedeón comprendía que cada ladrillo del futuro se erigiría sobre la piedra del testimonio y la adoración. Mientras continuaban su marcha, los cielos parecían abrirse sobre ellos. Una nube de gloria los envolvía, y Gedeón sintió su espíritu, esbozando la dirección del futuro de su pueblo. Ciertamente el Señor está con nosotros, susurró, llenando su ser con una paz reconfortante, pero en medio de esa paz, un susurro llegó a su oído, inquietante y al mismo tiempo esperanzador. Gedeón, aún hay más en mi plan. No solo es un altar lo que debo edificar, sino una nación que renacerá en base a una alianza olvidada. Escucharás mis palabras y en ellas se desvelará el misterio que cambiará no solo a Israel, sino al mundo entero. Y así el hombre que alguna vez dudó, estaba ahora en el umbral de algo mucho más grande de lo que jamás se había imaginado. La batalla había comenzado, pero la verdadera lucha se desbordaba sobre el horizonte, despertando la esperanza de un futuro redentor bajo la mano soberana de Dios. Al amanecer del nuevo día, Israel se encontraba en un cruce de caminos. Gedeón, con el corazón palpitante y lleno de asombro, inspeccionaba el campo de batalla que apenas había cesado. Los guerreros habían demostrado su valentía, y la victoria sobre los madianitas resonaba en cada rincón de la tierra. Sin embargo, un eco más profundo retumbaba en su alma. Había adivinado que la verdadera conquista no sería solo sobre un enemigo físico, sino sobre el corazón de su pueblo. Un reto aún más monumental. Mientras los hombres de Israel celebraban su triunfo, el rostro de Gedeón se tornó serio. Cada golpe de tambor resonaba con la urgencia de recordar no solo el poder de Dios en la batalla, sino también la promesa de un futuro esperanzador. Debemos construir un altar, proclamó, reuniendo la atención de los guerreros. Este lugar debe ser un recordatorio de cómo el Señor nos ha liberado. Y que no olvidemos que nuestra libertad es un regalo y un deber. Los hombres, entendiendo la gravedad de su misión, comenzaron a trabajar. En el mismo lugar donde la victoria se había forjado mediante la fe y la obediencia, levantaron un altar al Señor, empleando piedras del entorno y simbolizando su unidad y compromiso renovado con el Altísimo. A medida que la obra avanzaba, la energía de la fe se palpaba en el aire, uniendo corazones en torno a un propósito divino. Mientras el altar emergía, un joven del pueblo se acercó a Gedeón. Su mirada estaba llena de anhelo. ¿Qué haremos ahora, Gedeón? Hemos derrotado a los madianitas, pero aún hay otras naciones que nos miran con hostilidad. ¿Está Israel listo para enfrentar lo que viene? La pregunta del joven retumbó como un llamado hacia el futuro incierto. Mis hermanos, el camino adelante será largo y peligroso, respondió Gedeón con un tono firme. Esta victoria nos hace responsables. No solo debemos aferrarnos a lo que hemos ganado, sino que debemos procurar una relación renovada con el Señor, nuestra verdadera fortaleza. Ahora es el tiempo de buscar a Dios con fervor y resignar nuestra voluntad ante Él. Con la construcción del altar finalizada, se encendieron las llamas sagradas. Mientras el humo ascendía, llevando consigo la adoración y las memorias del pueblo, Gedeón sintió un profundo enraizamiento en su misión. La voz del Señor había estado con él desde el principio. Ahora entendía que mientras hablara a las multitudes, debía incorporar el poder del pacto con Dios. Él nos ha preservado y nos ha conducido a esta victoria. Pero debemos recordar que el único camino seguro es el de la obediencia continua. No podemos caer en la tentación de volver a la idolatría. Esa es nuestra verdadera enemistad, exhortó Gedeón. Las palabras resonaron dentro de los corazones de quienes lo escuchaban, creando un clamor de unidad que emergía en devoción. A medida que la multitud respondía con un amén, un rayo de luz brilló en su interior. Pero mientras Gedeón celebraba ese momento de comunión con su pueblo,
Un sentimiento de desasosiego que ya había notado, volvió a visitarlo. Desde las fronteras, las sombras del pasado aún acechaban. Las voces de los ídolos caídos se susurraban en los rincones, recordando a muchos una vida de opresión y miedo. Gedeón se dirigió de nuevo al altar y oró, buscando la claridad del Dios que lo había guiado. Señor, esto no es suficiente. Debo saber cómo proteger a tu pueblo de la tentación que podría llevarnos de regreso a la opresión espiritual. Y en ese momento, una sombra se deslizó, casi imperceptible sobre la escena. Un ángel de Dios, radiante en su presencia, se apareció a Gedeón y le dijo: «Estás en el camino correcto, Gedeón. La victoria que has ganado abre las puertas hacia la reconstrucción, pero recuerda que habrá desafíos que probarán tu fe y la de tu pueblo. Vienen días de decisión, donde la lealtad a Yahweh será puesta a prueba». Gedeón asintió, comprendiendo que las estacas de la idolatría no solo habían sido un problema del pasado, sino que representaban una lucha diaria. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, sintiendo que el ministerio de renovación estaba solo al comienzo. «Convoca al pueblo para que se dedique a la oración y la búsqueda de Dios», ordenó el ángel. «Así podrán fortalecer sus corazones y raíces. Trae a los ancianos, pues ellos son los portadores de la memoria en sus corazones. Ahora es el tiempo de edificar no solo un altar, sino también el espíritu de la nación». Con esas palabras en su corazón, Gedeón se levantó. Un nuevo impulso de fervor lo llenó, como un torrente de agua viva que extendía su poder sobre las heridas de su pueblo. Él sabía que debía actuar. La gloria de Dios, resonando a través de la victoria, no solo llevaría alivio, sino formaría un cimiento firme para un pacto renovado. «Reunid a todos los hombres y ancianos de Israel», ordenó, su voz resonando con la autoridad que había sido otorgada. «Juntos, rendiremos homenaje a nuestro gran Dios y declararemos nuestra alianza con Él». Mientras los hombres volvían a unirse, Gedeón no podía sacudirse la sensación de que Dios estaba a punto de revelar algo extraordinario. El propósito y el misterio de la voluntad del Altísimo palpitarían a través de cada acción y oración, creando un camino hacia la redención que trascendería generaciones. Y así, en medio de la luz y la adoración, comenzó un nuevo capítulo, uno que desataría un eco de restauración en el alma del pueblo. Gedeón sabía que el tiempo estaba cerca. Una revelación divina emergente comenzaría a sacudir las tierras, un plan de luz que se formaría sobre la oscuridad, donde la fe y el arrepentimiento se convertirían en instrumentos del poder de Dios para reconstruir lo quebrantado.